Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Bien, pues vamos a darle a esto. De Aznalcóllar y las cruces a Doñana. Sí, yo creo que lo hemos oído durante esta última semana en casi todos los medios, ¿no? Sí, Una de las noticias ecológicas más graves de la última crisis es la práctica de secación del Parque Nacional de Doñana, convertido, por lo que hemos visto en imágenes, en un barrizal y agravado con la aprobación por la Junta de Andalucía de una ley para proteger los cultivos de frutos rojos, especialmente de fresa, en el entorno de Doñana, que dañará todavía más, si cabe, los acuíferos de la zona y supondrá la muerte casi segura del humedal de Doñana y de la mayoría de las especies que lo habitan. te oigo hablar en un tiempo verbal que presupones que va a suceder. No quiero ser agorero, pero la marcha que llevan, yo he estado mirando y recordando mis visitas a la zona Sí, y he visto que ya hay lagunas, por ejemplo, la que hay cerca del pueblo de Almonte, donde hacen la famosa romería de esa Virgen, no me acuerdo ni cómo se llama ya, del del Rocío. Rocío, del Del Rocío. Rocío. Varias veces he estado yo también por Doñana, visitando el parque, con visitas de esas que te transportan por dentro, y ya no estaba muy, y hace años, no estaba muy boyante Yo es que la última vez que estuve fue el año anterior, el 19, el año anterior de la pandemia, Mm, y todavía había una laguna, no sé de qué profundidad, pero que estaba junto al pueblo de Almonte. sí, Pero esa es la laguna que dicen que está convertida ya en un barrizal, sí. es decir, que allí ya ha desaparecido. Y el titular venía a cuento de que al mismo tiempo, porque los aniversarios son así, se cumplen estos días 25 años, es decir, un cuarto de siglo del desastre de Andalcóllar. Sí. El vertido que amenazó y en cierta medida transformó Doñana, ¿no? Mm. Que, por cierto, el juicio contra la empresa responsable de los lodos tóxicos de Andalcóllar comenzará dentro de unos meses, el próximo mes de julio, un cuarto de siglo después del suceso. Tiene gracia, por decir algo, la cosa, ¿no? La empresa se llamaba, o se llama, no sé si conserva el nombre, Boliden, ¿no? Boliden, sí, tiene un bonito nombre. Sí. Bueno, pues eso, fue el peor desastre medioambiental de la historia de España. Como si recordamos, se trató de la rotura de la balsa minera de esa multinacional Boliden, una multinacional sueco-canadiense, Ujú. que está ubicada en Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. Y bueno, pues este accidente cambió la realidad del pueblo y el ecosistema en el entorno de Doñana, Ujú. que al contrario que por el plan de regadíos, que lo ha situado ahora en la primera plana, se había amenazado por la llegada de residuos mineros sin tratar. Es decir, se rompió la piscina aquella que tenía montada, la balsa, y durante la madrugada del 25 de abril del 98, esa balsa de residuos de la mina de pirita de esta empresa de Boliden se rompió y dejó escapar nada menos que 6 millones de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos. Una riada que llegó a alcanzar hasta 3 metros de altura en algunos puntos, desbordó los ríos que habían por allí, concretamente el río Agrio y el río Guadiamar, y contaminó 63.000 kilómetros de cauce y más de 4.000 hectáreas de terreno. Bueno, pues tras estos 25 años y con uno de los mayores proyectos de restauración ambiental de zonas contaminadas por parte de la Junta de Andalucía, que invirtió más de 150 millones hasta el año 2003, habían conseguido hacer un corredor verde, un pasillo natural de más de 60 kilómetros
que era fundamental para que transitara la fauna silvestre entre Doñana y Sierra Morena, que son los dos grandes espacios naturales de la zona, que ya estaban conectados por ese pasillo verde, pero a todo esto, en su entorno, y aún sin resolver jurídicamente, como digo, el desastre de Andalcollar, se ha llevado a cabo el proyecto de otra mina, la mina de las Cruces, que también la citaba el titular, cuyos desechos contaminantes también van al Guadalquivir. Al parecer no hemos aprendido la lección, pero bueno. Según declaraciones del director de la Estación Biológica de Doñana, el proyecto este de minas no es que no cumpla la ley, que según él pues que estaría bueno, ¿no? Pero que era necesario un debate mucho más intenso pensando en el largo plazo. Aquí ya sabemos que todo es pan para hoy y hambre para mañana, que se dice, es decir, todo se hace al corto plazo. Es decir, lo que pase más adelante o lo que le dejemos de herencia a las generaciones venideras, eso ya se apañarán, que se busquen la vida. Aquí hay que buscar ganancias rápidas a corto plazo y el que venga detrás que arree, que se dice. Entonces, bueno, incluso en las Cruces, que por supuesto cuenta con avales empresariales de todo tipo, ni siquiera hay balsa, es decir, vierten directamente. En aquel momento, mientras la administración presumía a principios de siglo de esto que comentaba del corredor verde, de lo que según ellos fue la mayor restauración hidrológica en Europa, pues los ecologistas ya habían presentado hasta 7 denuncias contra la compañía esta de cobre Las Cruces, ¿no? Esta mina que comentábamos, este nuevo proyecto que se iba a instalar a solo 10 kilómetros de Andalcollar, ¿no? Y la denunciaban por el riesgo de contaminar un acuífero, entre otras cuestiones. Bueno, pues después de todo aquello, hoy existen miles y miles de folios de la instrucción sobre supuestas irregularidades de la mina, acusada de contaminar el acuífero. Incluso la misma fiscalía llegó a hacerse cargo de oficio de esa acusación de contaminar el acuífero, y que encima era del acuífero del que se abastecía la población, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la cosa va en marcha, pero como sabemos en España la justicia se lo toma con calma. 2 exdirectivos e incluso la directora de medio ambiente de la empresa, que actualmente es propiedad de una empresa canadiense, First Quantum, se sentará en el banquillo el año que viene, sin prisas, acusados de un delito continuado de daños y otro contra el medio ambiente. Entonces, bueno, si lo de Boliden, lo de Andalcollar, ha durado hasta este mes de julio, que por fin parece que se sentará en el banquillo, pues lo de la otra mina de las Cruces, de momento, parece ser que se empezará a sustanciar el próximo año. Por supuesto, los ecologistas lo habían denunciado porque parece ser que el proyecto de la mina se había aprobado con la condición de crear un sistema para no dañar el acuífero. Pero esto, como suele suceder, está siendo incumplido sistemáticamente. Es decir, que en lugar de protegerlo lo estaba maltratando, provocando detracciones de aguas subterráneas de la capa freática muy por encima de lo que habían autorizado, aparte de haber instalado 20 pozos ilegales que estaban inyectando agua contaminada con arsénico. La Junta llegó a clausurar la explotación en 2008, en tiempos de Susana Díaz, y bueno, desde entonces, aunque fue reabierta, pues fue acumulando expedientes sancionadores. A ellos los expedientes le dan exactamente igual. Y bien, bueno, pues así están las cosas, ¿no? La minera de las Cruces, que se define como la minería del siglo XXI,
pues bueno, pues pone la misma excusa que ya conocemos, el empleo, porque presumen de su contribución a rebajar las listas del paro, que en una zona que, eso es cierto, está muy necesitada de empleo, pero no a costa de destruir a largo plazo todo el valor ecológico de la zona. Entonces, bueno, a todas estas la Administración Autonómica ha decidido recuperar la mina de Andalcóllar, cuya adjudicación llegó a los tribunales, pero a través de una denuncia que, como suele suceder, quedó finalmente archivada. Entonces, bueno, los ecologistas siguen protestando. Las emisiones atmosféricas incluso no solo contaminan la tierra, sino también el aire del tratamiento de minerales parece ser que son muy nocivas. La contaminación de las aguas y el suelo también están ahí y no podrán habitarse jamás. Pero, bueno, parece ser que en Andalcoya aún hay balsas y escombreras que provocan filtraciones al río Guadiamar y que acaban finalmente, pues eso, en Doñana. Entonces, bueno, a este paso lo que hemos visto en las imágenes que hemos podido contemplar en la última semana o las 2 últimas semanas es que Doñana se está secando por completo. Ha desaparecido la última laguna dulce permanente que resistía la sequía y continúan existiendo sin problemas los pozos ilegales que están están secando la capa freática que, bueno, pues eso, esta última semana, que el último humedal que sobrevivía a la tremenda sequía, porque claro, todo esto hay que contextualizarlo en una sequía terrible como se había podido conocer en años. Pero claro, si a las causas naturales le sumamos el factor humano de sobreexplotación, de pozos ilegales y demás, pues ya no hay agua dulce en el espacio protegido más famoso de España, ¿no? Más emblemático, ¿no? Recordemos que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, pues ahora, como digo, esta última semana se ha secado la laguna de Santa Olalla, la más grande de las que eran permanentes, vamos, de las que nunca se llegaban a secar. Pero, bueno, pues ella, que es la que colmaba la sed de miles de aves migratorias, recordemos que no solamente hay un montón de aves que anidan allí y que se han establecido permanentemente, sino que es uno de los puntos de parada más importantes de las aves migratorias del norte de Europa hacia África, ¿no? Y bueno, si esta laguna, que era la más importante, que es la que, como digo, si recuerdas por haber estado por allí, es la que había junto al pueblo de Almonte, sí. Pues si esa se ha secado, eso significa que el resto de humedales menos hondos, pues también están secos. Y bueno, parece ser que algunos periodistas han estado por allí y han querido verlo sobre el terreno y han tenido que salir porque se hundían en el fango y no había manera de transitarla, vamos. Esta laguna, que estaba a tope de flamenco, sobre todo, bueno, había varias especies, pero sobre todo la más abundante era de flamencos, pero parece que están desapareciendo a la carrera. Una prueba de que están dejando de ir a Doñana bastantes de estas aves, de flamencos, es que en la Albufera, aquí en Valencia, este año ha aumentado mucho la población y los ornitólogos, bueno, los entendidos de esto, han dicho que la causa del aumento de la población de flamencos en la Albufera de Valencia es porque estas aves han detectado que no tenían posibilidades en Doñana y que está siendo sustituta del desastre que está ocurriendo en Doñana, la Albufera de Valencia, y muchos de ellos están anidando y reproduciéndose aquí. Sí, porque bueno, en la Albufera de Valencia ya había distintas especies de garzas, de garcetas, etcétera,
que sí que anidaban ya aquí. Incluso hay, como sabemos, una estación biológica en el Racó de Loya muy interesante, que tienen allí una laguna especial para anidar y tal, pero flamencos se veían pocos. Yo, de hecho, he visitado frecuentemente la Albufera, incluso la he navegado y tal, y yo flamencos no he visto. O sea que si ahora hay, es porque de algún lugar han salido. Y obviamente, como tú decías, lo más lógico es que hayan tenido que eliminar a la fuerza Doñana por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso viene no solo, como decíamos, por la sequía, que eso es evidente, que hay causas naturales, pero también por el expolio masivo provocado por los pozos ilegales para la agricultura intensiva, sobre todo de las fresas, ¿no? Y bueno, y también por el consumo humano de una macrourbanización que hay al lado mismo, en Huelva, que es la de Matalascañas, ¿no? Matalascañas, toda una recta que va hacia el mar desde el poblado de, bueno, donde está el Rocío, ¿cómo se ha dicho? Almonte. Almonte. Hay una recta larguísima allí, si que te acordarás, que además es muy peligrosa porque los vehículos allí alcanzan velocidades y está muy restringida y varias especies de animales la suelen cruzar y muchas veces se veía en la carretera y hay muchas advertencias sobre eso de bichos pisados por los turismos, ¿no? Pues Sí. Matalascañas precisamente es el segundo problema. El primero son los pozos ilegales y tú ibas a contarnos el segundo problema de las lagunas de Doñana, que son el turismo. Sí, hombre, es que claro, lo que es el área y el perímetro de Doñana, ahí está claro que ahí el turismo no entra, evidentemente, y además hay controles de restricciones para entrar y demás. Pero si a 10 kilómetros tienes Correcto. una macrourbanización, la de Matalascañas, Sí. llega a tener 150.000 veraneantes, en la época más necesitada de agua, que es a partir de ahora, pues 150.000 personas chupando agua. Si a ello le añadimos los cultivos intensivos de fresa, que también requieren un montón de agua, y algunos otros minoritarios, pero también muy importantes, de algún tipo también de frutas, como los aguacates, que requieren también un montón de agua, pues realmente el problema es que es eso, que el acuífero está bajo mínimos, es decir, no solo que se han secado las lagunas, sino que el acuífero subterráneo está también bajo mínimos y a ello se ha unido la falta de lluvias recientes. Parece ser que en invierno solo se midieron 282 litros por metro cuadrado en la estación de Doñana, cuando la media anual es de 540. Entonces, bueno, pues ha afectado sobre todo a las aves, pero también a otras especies protegidas. Sin ir más lejos, el lince ibérico o el águila imperial. Y una especie de tortuga que hay también por allí, la tortuga mora, que evidentemente si no tienen agua para beber, pues prácticamente los condenan a la desaparición, ¿no? Es decir, que ya estamos dando, bueno, el director este que comentaba antes, Eloy Revilla, habla claramente de la necesidad de un cambio de mentalidad. Y entonces eso es lo que yo veo complicado. Es decir, porque, bueno, él denunciaba además algo lógico, ¿no? Dice, Doñana sirve como centinela, decía literalmente. De primero pasan las zonas más frágiles, luego la marisma, donde ya las cosechas son muy malas. Allí hay también cultivos de arroz, como pasa en la Albufera. Dice, y luego, lógicamente, vendremos los humanos. Es decir, llegará un momento en que el cambio climático nos impone menos agua disponible y tendremos que adaptarnos sí o sí. Es decir, no hay solución B. Es decir, la única solución posible es moderar el consumo de agua y evitar, en la medida de lo posible, todo el consumo, es decir, establecer prioridades. Es decir, primero, evidentemente, las personas,
pero luego si hace falta eliminar cultivos, pues se eliminan cultivos. Lo que no puede ser es que nuestros hijos y nuestros nietos lleguen a Doñana y vean allí un desierto reseco, ¿no? Entonces, bueno, pues porque además es que llegará un momento en que esas industrias mineras esa industrialización agrícola de la fresa cultivada intensivamente y demás, tampoco podrán sobrevivir, ¿no? Ujú. Es decir, si a eso le unimos el que a muy pocos kilómetros está la urbanización de Matalascañas, en las lagunas más al norte de la reserva, y los pinchazos para pozos ilegales, que no solamente no los han perseguido y clausurado, sino que el último plan de esta nueva ley de la Junta de Andalucía los va a legalizar, pues, pues van a acabar con todo, con los vertebrados, con las aves también, por supuesto, con los peces, en fin, va a ser un auténtico desastre. Comentaban los periodistas que han estado por allí estas últimas semanas que esta laguna, la laguna de Santa Olalla, se ha convertido en un barrizal que incluso es peligroso para las aves que van buscando agua, pero que se hunden en una especie de barrizal movedizo y Mm. se quedan atrapadas y se mueren, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues incluso contaba uno de los periodistas que estuvo por allí que hasta un potro, porque allí también hay a veces algunas manadas Sí, de caballos salvajes, sí, se sí. había quedado atascado y había sido atacado por buitres, ¿no? Y luego, por supuesto, por último, pues a medida que va bajando el nivel, pues la salinidad cada vez es más alta y bueno, y acabará siendo pues eso, un auténtico barrizal salado, ¿no? Entonces, pues me gustaría que la noticia tuviera un aspecto positivo, pero eh, bueno, parece ser que desde el punto de vista político la cosa está muy mal. Incluso hay una fuerte oposición en la Comisión Europea que amenazó al gobierno español con multas millonarias. Mm. Ha intervenido también la UNESCO, incluso desde Madrid el Ministerio de Transición Ecológica. Ha habido sociedades científicas, más de 1000 científicos han enviado un escrito con su firma individual, pero bueno, aunque los planes de esta nueva ley del PP y Vox contradicen la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya hace un año ya condenó a España por desproteger Doñana, pues a la Junta de Andalucía del PP y de Vox le da igual. Su mayoría ya ha aprobado la ley para proteger los negocios agrícolas de sus votantes y si se seca Doñana, pues ya lloverá, porque eso del cambio climático, como suelen recordarnos, no es más que un cuento de las izquierdas. Es Mm. decir, la estupidez Eso, humana. los negacionistas de Vox concretamente. De todas maneras, el PP tiene mucho que hacer marcha atrás, que desdecirse, que retirar esa propuesta de ley. Pero hay que recordarle al Partido Socialista Obrero Español, que ha estado gobernando 36 años y pico allí, casi 40 años de gobierno, que durante su mandato se han construido, se han hecho, se han perforado montones de pozos ilegales, que poco ha hecho y que las denuncias y las multas y las amenazas de la Unión, bueno, de Europa, y todo ello se han producido durante su mandato. Porque podemos tener la sensación, dada la campaña preelectoral y el enfrentamiento político, a que el señor Sánchez y sus correligionarios y su partido son los salvadores de Doñana. Y los malos malísimos son los del Partido Popular, que en este caso lo son. Pero recordemos que llevan meses gobernando y los otros han estado 40 años que han tenido posibilidad de impedir los pozos, de impedir el crecimiento de urbanizaciones como Matalascañas, de cerrar los pozos ilegales
y no lo han hecho. Así que no nos vendan la burra de que Doñana no se toca, que es el eslogan del señor Sánchez y su partido cara a las elecciones, porque la han dejado tocar, manusear, destrozar durante muchos años. Han estado allí No, gobernando. ellos no lo han tocado, desde luego. No, Ellos no han hecho nada no han hecho por nada, impedir. absolutamente nada. Sí, sí. No, no, sí, está claro que no es una cuestión de un partido o de otro. Es decir, cómplices han sido todos por haberlo permitido. Y lo que ocurre es que ahora, en plena precampaña electoral, pues ni unos ni otros se van a pegar del burro del y tú más, y se lo han puesto muy fácil al actual gobierno de la Junta, ¿no? Sí. Que el argumento es el que tú dices, es decir, vale, no os gusta, pero eso lo hacemos por tal y por tal razón, es decir, por las razones de sus amigos y votantes, lógicamente, pero la justificación está más que clara. ¿Qué habéis hecho vosotros durante los larguísimos años en los que habéis gobernado la Junta, ¿no? Entonces, bueno, la explicación está clara y sobre todo ignoran algo fundamental, y es que Doñana no es patrimonio de la Junta ni siquiera del Gobierno de España, es patrimonio de la humanidad. Es decir, Sí, sí, sí. claro, es decir, es valor, tiene un valor ecológico importantísimo, uno de los humedales más importantes de Europa, como hemos dicho, estación de paso de aves migratorias y refugio de varias especies autóctonas en peligro de extinción, y por lo tanto es patrimonio de la humanidad, no es ni de la Junta, porque aquí, claro, cuando gobiernan los políticos, todo piensan que es patrimonio suyo, como si lo hubieran heredado o algo así de su Sí, sí, familia. sí, sí. Es decir, bueno, vamos a ver, Doñana no es ni de la Junta de Andalucía, ni siquiera del gobierno de España. O sea, Doñana es de todos y por lo tanto no tenéis ningún derecho a llevar adelante, o bien, como ha hecho el PSOE, a inactividad total que no ha protegido lo suficiente para impedir que pase lo que está pasando, y por supuesto el gobierno actual de la Junta, que está agravando más todavía en una situación dramática, pues se saca una ley debajo de la manga que va a acabar definitivamente con las posibilidades de recuperación del humedal, ¿no? Pero bueno, así están las cosas y veremos que cuando lleguen las elecciones, mucho me temo que tampoco van a tener excesiva importancia a la hora de ir a votar. Entonces, pues veremos qué pasa, pero yo, como tantas veces, en esto también soy bastante escéptico. Bueno, pues si no quieres añadir nada nuevo, lo dejamos aquí. O... No, me gustaría añadir algo nuevo, un poco esperanzador, ¿no? Pero es que en este caso concreto he estado leyendo, informándome, consultando, incluso he leído algunos textos sobre ecología de humedales y demás, y luego he visto cómo está el tema de Doñana, que como te digo, lo he visitado 3 o 4 veces, he estado por allí. Y la verdad es que es terrible, porque además es que no ha empezado ahora. Aquello empezó ya, Sí. luego lo estuve estudiando y hablando con gente conocida de Sevilla, y allí hasta los valencianos tenemos parte de responsabilidad. Es decir, en los años 50 el cultivo del arroz era muy rentable. Y entonces alguien algún empresario arrocero que apareció por allí, por la desembocadura del Guadalquivir y por la zona de aquella de Doñana y tal, se dio cuenta que allí había un humedal estupendo para hacer campos de arroz. Y bueno, allí había pueblos arroceros que todavía, ahora ha bajado mucho la producción de arroz, pero todavía hay muchos campos de arroz que, como sabemos, requieren una buena parte del año estar inundados, ¿no? Mm. Hay un pueblo por allí que visité que se llamaba, por cierto, se llamaba Villafranco, para que veamos lo Buah. agradecidos que estaban aquellos arroceros en los años 50. Y aquello, bueno, todavía quedan cultivos de arroz. Y eran empresarios arroceros valencianos que se fueron por allá
que, por cierto, en estos momentos forman parte de la élite empresarial de Sevilla, porque con los beneficios obtenidos del arroz se dedicaron a la construcción en la ciudad de Sevilla y sus alrededores, ¿no? Es decir, habían bastantes familias valencianas por allí. En fin, como anécdota, vamos, pero que lo grave del tema, y lo digo porque la cosa no es de ahora, ¿no? La cosa viene de hace 70, 80 años y cada vez ha ido deteriorándose más en un proceso continuo de deterioro, y por eso decía que lamentablemente soy bastante escéptico. Es decir, ahí la única solución serían medidas totalmente drásticas en un sentido de protección ecológica del entorno de Doñana, ¿no? Pero eso, no ya porque ahora vienen elecciones, sino el gobierno que salga en la Junta, me temo que tanto si es del PP como si es del PSOE, no creo que haga nada. Y como las izquierdas en Andalucía están, como vimos en las últimas elecciones, pues la verdad es que la esperanza de que desde un punto de vista parlamentario en algún gobierno de la Junta se pueda solucionar la cosa son más bien remotas y muy limitadas. Entonces, pues bueno, esperaremos y confiemos en la providencia divina, a ver si la próxima romería del Rocío hacen una rogativa a la Virgen y consiga que llueva, porque vamos, ha sido un fracaso total. Mucha romería, pero la Virgen no se enrolla nada, porque lo que parece, ¿no? En Sí, fin. tiene al lado mismo la laguna que comentaba, la tiene llena de barro, sí. Sí, sí, pero la Virgen ha hecho poco por Doñana. En fin, Bien, ¿qué vamos a hacer? vamos a continuar con otro tema, porque se nos amontonan los tiempos. Sí, cambiamos de registro ecológico. El siguiente tema que propones lo titulas La irrenunciable lucha por la libertad de Assange. Pues vamos a ello, porque es un tema olvidado, bastante olvidado, todo lo que este señor y su equipo, su gente, hicieron desvelándonos secretos de Estado por los que, bueno, todos recordamos todos los papeles de Assange que denunciaban situaciones, bueno, iba a decir desgraciadas en todo el mundo. Otro calificativo le corresponde las intervenciones de gobiernos como el de Estados Unidos en países como Irak, por ejemplo, pero no solo eso es quizás de lo que ha sido más mediático en algunos momentos. El caso es que todo el mundo se ha olvidado de Assange. Primero se le aplaudió, nos felicitamos y ahora está dejado de, no solo de los poderosos, sino también de sus, que debían ser sus colegas, medios de comunicación, que hablan de libertad de expresión, de derecho a saber, de periodismo de investigación y todo eso, no le gustó mucho. En fin, vamos allá. Pues eso, o sea, lo que tú has dicho es así, es decir, porque hay un silencio que es un silencio cómplice. Sí, Es decir, no podemos dejar de luchar por el derecho a la libertad de expresión y de información, porque hay que salvar a Assange, aunque solo sea porque es también salvarnos a nosotros, es decir, a nuestra dignidad como personas, que no permiten atropellos e injusticias como la que están cometiendo con Julian Assange, ¿no? Tan solo por ser valiente y denunciar lo que tantos callan. Es decir, a él le llegaron informaciones y no tuvo ningún problema, y me imagino que sabría de sobras a lo que se exponía, como hemos visto, y bueno, pues se ha convertido en el paradigma del sufrimiento destinado a todas aquellas personas que osen desvelar las vergüenzas de los estados y sus gobiernos, sobre todo, como tú decías, de Estados Unidos, claro. Es decir, que Estados Unidos, de manera secreta, había reconocido más de 150.000 muertes, el 80% de ellas de civiles, en Irak, ¿no? Lo había hecho de manera secreta, lo de las consecuencias de la invasión ilegal de Irak, pero ya en 2010 lo supimos gracias a Wikileaks, mm, que es la organización que fundó Julian Assange. mm. Pues bueno, pues eso, eran crímenes de lesa humanidad documentados con detalle, donde aparecían diplomáticos, políticos, asalariados de la CIA, mercenarios de empresas
privadas como Blackwater. Incluso meses antes, otra filtración había revelado también los delitos cometidos por el gobierno de Washington en Afganistán, que son las dos grandes lacras y las dos grandes vergüenzas de los gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues los medios más importantes de todo el mundo indagaron los archivos, publicaron historias sobre matanzas de civiles. Recordemos Abu Ghraib, que ha sido muy famoso, Sí. Muertes de mujeres embarazadas, niños acribillados por acercarse a un control militar y, bueno, y las variadísimas formas de tortura que se aplicaron contra los miles de detenidos de forma irregular. Entonces, pues eso, actualmente, pues nada, se siguen paseando por el mundo y cobrando una pasta por dar conferencias, sobre todo el trío de las Azores, ¿no? El George Bush, el Tony Blair y nuestro queridísimo José María Aznar. Y bueno, el mensaje está claro. Se lanzan un mensaje a los genocidas del mundo en el sentido de que, bueno, masacrad, destruid y expoliad lo que queráis, porque, bueno, no pasa absolutamente nada. Y los que sí que han pagado por su atrevimiento son quienes cumplieron el primer mandato del periodismo, que es investigar y revelar los delitos cometidos por los estados, ¿no? Es decir, y no era solo Assange. Antes estuvo un ex soldado y un analista, una tal Chelsea Manning, que filtró documentos clasificados, pero eso le costó pasar 7 años en prisión hasta que su condena fue conmutada por Obama, ¿no? En el caso de Julian Assange, como sabemos, la persecución no ha acabado y desde hace más de 4 años permanece en la prisión más restrictiva de Inglaterra a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Me imagino que su abogado o su equipo de abogados estará haciendo lo imposible, pero de momento ya se ha chupado 4 años más los que estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador y si va a Estados Unidos se enfrenta a una condena de más de 175 años de prisión, acusado de espionaje, pero de espionaje por hacer algo que, como tú decías al principio, son labores que deberían realizar los periodistas todos los días, ¿no? Es decir, porque de nuevo el mensaje lanzado por el poder en Estados Unidos está claro. Periodistas del mundo, sabed que si informáis sobre los delitos cometidos por nuestras fuerzas, no habrá lugar en el mundo en el que os podéis esconder. Es decir, y bueno, y a todo esto, la administración actual, el presidente Biden fue en su día y sigue siendo un gran valedor de la invasión de Irak, ¿no? Es decir, que porque la gente dice, es que han ganado los demócratas, claro, ¿qué preferís, Biden o Trump? Bueno, pues Biden va, pero Biden tampoco es ningún angelito. Es decir, apoyaba totalmente la invasión de Irak, que, como recordamos, fue totalmente ilegal, sin contar para nada con Naciones Unidas, de una forma totalmente unilateral de Estados Unidos con sus aliados, entre ellos España y el Reino Unido, y bueno, la excusa se ha demostrado de manera absolutamente incontrovertible que era falsa. Recordamos de aquellas famosas armas de destrucción masiva, armas químicas que luego nadie encontró, pero bueno, recordemos las palabras de Aznar. Yo les aseguro que doy mi palabra de que hay armas de destrucción masiva. Bueno, como las mentiras de los políticos no pagan ningún precio, pues ahí quedaron. Entonces, por un lado, la administración actual, eso sí, se dedica a exigir la liberación de los periodistas norteamericanos presos por el mundo. Sobre todo ahora en estos días ha habido un caso bastante llamativo, que es un reportero del Wall Street Journal, un tal Evan Gershkovich, en la Rusia de Putin, pero en cambio lo de Julian Assange, pues bueno, es otra cosa, cuando en realidad
cualquier persona puede ver que es exactamente lo mismo, es decir, es luchar contra la libertad de expresión y de información. Entonces, bueno, pues la administración de Biden no encuentra ninguna contradicción en defender la liberación de este Evan Gershkovich y al mismo tiempo seguir presionando al gobierno del Reino Unido para que extradite a Assange cuanto antes, ¿no? Y a todas estas, claro, si lo extradita, sería encerrado en una prisión de alta seguridad en las que pasan hasta 23 horas de aislamiento, porque las cárceles estadounidenses son terribles, ¿no? Son espacios de tortura con total impunidad. Porque a todo esto, las cárceles de Estados Unidos, la mayoría están gestionadas por empresas privadas encargadas del encierro de más de 2 millones de personas hay actualmente en Estados Unidos en prisión. Tienen el porcentaje más alto del mundo de población presa. Y las cárceles, bueno, pues han acabado por convertirse en uno de los principales negocios del país. He estado leyendo estos días, hay un abogado, un tal Jeffrey Sterling, que es exmiembro de la CIA, que acabó tan asqueado que acabó siendo condenado por espionaje después de entregar a un periodista información secreta y que recientemente ha declarado en un acto a favor de Assange que Estados Unidos tiene muy pocas posibilidades de ofrecerle un juicio justo a Assange, ¿no? Es decir, porque la acusación de espionaje es imposible de defender, ¿no? Porque la verdad no es una defensa, es decir, que se comprueben que todo lo que publicó Wikileaks y Assange era rigurosamente cierto, no evita que pueda ser condenado por espionaje, ¿no? Cualquier defensa basada en la verdad está totalmente prohibida. Y por supuesto, pues ya sabemos cómo van esas cosas, ¿no? No tendrá acceso a ninguna de las supuestas pruebas que se empleen contra él. Bueno, así que, resumiendo, luchar por la libertad de Julian Assange es luchar por nuestras propias libertades, vamos, es lo más claro. Muy bien. Vamos con noticias más breves porque ya vamos por el minuto 40 y algo y no nos queda mucho tiempo. Seguimos con Estados Unidos. Estados Unidos devuelve balseros a Cuba. No le gustan. Al principio... Sí, es una noticia que ha pasado bastante desapercibida, por no decir muy desapercibida, pero que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque todos sabemos que Estados Unidos era, bueno, el destino mítico de los que huían de Cuba. Y en lo tocante a permisividad migratoria y dentro de su paranoica lucha contra el comunismo, porque sabemos que allí el comunismo y Cuba era Satanás, pues todas las administraciones norteamericanas, igual daba que fueran republicanas que demócratas, habían hecho una excepción migratoria con los que procedían de Cuba, ¿no? Mientras en la frontera con México los procedentes de cualquier otro país latinoamericano eran detenidos, incluso deportados los que habían conseguido atravesar la frontera. Recordemos que hay un grupo muy importante de lo que en Estados Unidos se conoce como American Dreamers, los Dreamers, los que persiguen el sueño americano ese de mentiras, pues eran deportados, y mientras que en cambio sabemos que Miami está repleta de cubanos subidos de Cuba por motivos ideológicos o económicos de igualdad, pero que eran admitidos ahí en Miami sin problemas en territorio de Estados Unidos. Pues bueno, ahora con la administración Biden eso también se ha acabado. Recientemente el gobierno de Cuba, que por cierto ha sido reelegido no hace mucho, Díaz-Canel, que algún día contaremos la historia de cómo está Cuba, pero bueno, de momento el gobierno ha confirmado la llegada de un vuelo con 123 personas que habían sido detenidos tanto en barcos
que habían llegado a las costas de los famosos balseros, que habían llegado a las costas de Miami, como detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, que parece ser que hay algunos cubanos que van a México e intentan entrar a Estados Unidos por México. Bueno, pues parece ser que han establecido un pacto por lo que van a empezar otra vez los vuelos de deportación que habían estado un poco en pausa por el COVID-19, ¿no? Pues bien, pues nada, una frontera más que se cierra, porque además lo que está haciendo la administración de Joe Biden es que estas devoluciones se están amparando en una ley heredada de Donald Trump. Pues bueno, cuando les interesa, igual da que la ley sea republicana que demócrata, ellos la utilizan y Washington los llama inadmisibles. Es decir, son personas que son inadmisibles en Estados Unidos, no te dicen por qué, te dicen que son inadmisibles. Y la deportación se justifica diciendo, según ellos, que no tienen riesgo de persecución política cuando vuelvan a la isla, ¿no? Se pactó una cierta relajación en la situación en 2017 bajo la presidencia de Obama, pero entre la pandemia y el enfriamiento de las relaciones durante la presidencia de Trump, pues acabó con el tímido deshielo que se estaba produciendo. Recordemos que Obama llegó a ir a La Habana, ¿no? Hizo un viaje relámpago a La Habana. Recordemos aquella época, incluso fueron los Rolling Stones también a dar un concierto a La Habana. Y había, digamos, un ambiente de deshielo, incluso de que las cosas, por lo que se refiere al bloqueo, podían empezar a cambiar, ¿no? Pero mucho me temo que en cualquier caso en estos momentos, y según testimonios directos, es decir, de gente de cubanos que andan por aquí y que cuentan cómo están las cosas, cómo le envían las noticias a sus familiares y demás, pues la situación de las personas en Cuba ha comenzado a ser trágica. Incluso lo comparan con el estado el periodo excepcional que se llama, que son los años 90, a raíz del final de la Unión Soviética y por lo tanto el final de las ayudas a Cuba. Bueno, pues ahora están más o menos en la misma situación después de lo que pudo haber sido y no fue la Revolución Cubana y de la reciente reelección de Díaz-Canel en medio de una crisis económica muy severa y que por lo que yo he podido enterarme no parece que se auguren cambios significativos. En fin. Bien, contado queda. Religión y muerte. 58 fallecidos voluntariamente de hambre en una secta cristiana de Kenia. Es decir, se han dejado morir o se han matado ellos mismos. Sí, es otra de las noticias que a veces te encuentras por ahí que bueno, no me lo puedo creer, porque parece ser que los cuerpos sin vida, vamos, los cadáveres encontrados en fosas comunes en un bosque de Kenia, en el bosque de Sakahola, parece que indicaban que era cierto lo que algunos sobrevivientes habían contado, ¿no? Que era la práctica de morir de hambre para llegar al cielo. Curiosa práctica, pero bueno, al parecer había un líder religioso de la secta, un tal Paul Mackenzie Tengue, que lo había propuesto haciendo los seguidores de una secta cristiana que además para más cachondeo, para más sarcasmo, se llama Good News International Church, es decir, la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias. Pues ya me explicarás tú qué buenas noticias. Entonces, bueno, que haya un loco que proponga semejante estupidez, pues bueno, el mundo está lleno de locos, lamentablemente. Pero que haya tantas decenas de personas que se lo crean y sean capaces de hacerlo, pues eso.
Suena a guión de película de terror, pero ha sido real. En el año 2023 y en este bosque, que está en un condado costero en Kenia, en África. Entonces, bueno, pues no se ha acabado. La policía sigue buscando cuerpos y más evidencias, pero bueno, menos mal que hay unos cuantos que parece ser que una docena larga de miembros del grupo que eran fieles, no muy fieles de la iglesia esta de la Good News International Church, que fueron rescatados a comienzos de mes porque no acababan de tener claro eso de ponerse a ayunar hasta morirse, ¿no? Afirmaron estos que se escaparon que se les había ordenado que murieran de hambre y dieron noticia de dónde estaban enterrados los cuerpos, pues eso, que habían sido convencidos de poder llegar al cielo para encontrarse con Jesucristo si morían de hambre. Así que se pusieron a la faena y murieron. Me pareció increíble cuando lo leí y por eso lo cuento. Es decir, que una vez más se reafirma y queda patente que más allá de paraísos prometidos y nunca cumplidos, toda religión, de las más grandes a las más pequeñas, son mensajeras de muerte, ¿no? Es decir, que todos sabemos que, bueno, para ir a todos los paraísos prometidos en las distintas religiones, incluidas por supuesto las monoteístas, hay que morirse. Es decir, son mensajeras de muerte y pretenden ignorar nuestra realidad biológica. Es decir, que cuando se acaba, se ha acabado. Igual que los animales mueren y desaparecen, pues nosotros también. Así que mi conclusión está clara. Disfrutemos lo que podamos de esta vida, porque como mucho que prometan, no hay otra. ¿La frase del día cuál es, Rafa? La frase del día es una que he leído de Einstein, que es un poco filosófica, pero que no me resisto a comentarla. En un libro de citas me encontré con esta frase de Einstein y que parecía recordar algo evidente. La frase decía: la causa siempre existe. Que parece una obviedad, pero que a veces hay que recordar las obviedades. En todas las acciones y en los más diversos campos del acontecer humano, ciencia, política o sociología, este es un axioma irrebatible. No hay efecto sin causa. O lo que es lo mismo, que todo hecho tiene su origen. Perdón, todo hecho tiene su origen. Y lo podemos aplicar a la física cuántica o a la escasez y carestía de la vivienda. Todo tiene su porqué. La causa siempre existe. Lo decía nada más ni nada menos que el señor Albert Einstein. Muy bien, pues con esa frase, esa reflexión, continuamos, no, terminamos. ¿Te parece? Pues sí, porque ya hemos dado bastante la lata. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y volvemos la semana que viene, ¿te parece? Me parece perfecto, Manolo. Pues muy bien. Pues, Salud y que vaya bien a ti y a nuestros oyentes. pues lo mismo digo, que vaya bien y mucha salud.